abona mucho y vamos a traer a la UIF para que pueda platicar tanto de la recuperación de bienes en Estados Unidos, de ese juicio, como otros temas relacionados con este personaje, no sé qué de objetivo, nefasto, que coordinó la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón, que fue parte del gobierno de Fox, que hoy está preso en Estados Unidos y que después de terminar su participación en el gobierno como funcionario, se dedicó a hacer negocios. Durante su gobierno y después de su gobierno, con desfalcos a la hacienda pública. Entonces no podemos dejar de hablar de García Luna, porque muestra pues lo que fueron aquellos sexenios y cómo la seguridad pública estaba en manos de un personaje nefasto, lo repito nuevamente, al que se le encargó la guerra contra el narco y resultó apoyar a un grupo del narcotráfico. Por cierto, mañana vamos a traer la mañanera este caso que recientemente fue difundido por un periodista de cómo fue y las consecuencias de la captura del Mayo Zambada, porque más allá de que obviamente es un narcotraficante y es una persona que tenía orden de aprehensión en México y que nadie lo va a defender a él, sí hubo, de acuerdo con este reportaje y de un trabajo que hemos venido haciendo desde que salió este reportaje, de la manera en que Estados Unidos actuó, o algunas agencias de Estados Unidos actuaron. Y lo que en su momento dijo el embajador de Estados Unidos en México, que no tiene nada que ver con lo que en realidad presuntamente ocurrió. Entonces es muy importante hablar sobre este tema, muy importante, porque evidentemente todos en nuestro país actuamos en contra del narco y de las organizaciones criminales, pero también defendemos al mismo tiempo la soberanía y tienen que esclarecerse hechos. Y eso es muy, muy relevante. Entonces mañana vamos a hablar de ese tema. Hoy tenemos otra reunión, porque es muy importante además que sea una línea de tiempo. Desde el 2000, por ejemplo, hasta la fecha. Muy importante. Y particularmente de ese momento, agosto, septiembre del 2024, octubre del 2024. ¿Y cómo fue ese episodio? ¿Qué fue lo que las autoridades mexicanas, las autoridades estadounidenses le dijeron a México? ¿Y qué es lo que sale ahora? Es muy importante. Y repito, no se trata de, porque así lo van a tomar los adversarios, de no combatir las organizaciones criminales, porque si alguien las ha combatido somos nosotros, en el marco de la ley, no como era antes, fuera de la ley, en el marco de la ley, pero sí saber cómo ocurrieron las cosas y que nos quede claro a todas y a todos los mexicanos, porque hay que defender siempre la soberanía y poner en su justo término la injerencia o incluso la intervención. Entonces mañana vamos a hablar de ese tema, porque es muy, muy relevante.
Con Relaciones Exteriores, Consejería Jurídica, le pedí a la Fiscalía que pudiera venir para poder informar pues de qué fue lo que se le dijo entonces al fiscal Gertz Manero, que consta en las carpetas de investigación de ese momento, para que se pueda informar. La Fiscalía, evidentemente con su autonomía, pero poder informar claramente qué fue lo que se le dijo entonces al fiscal Gertz Manero, y de este lado de Relaciones Exteriores, qué fue lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México en ese momento y cómo es que se da esta detención y lo que provocó también. Y luego también, que es muy importante decirlo, la protección que se le ha dado a un grupo en Estados Unidos, porque ellos los nombraron organizaciones terroristas, pero al mismo tiempo le están dando protección. Entonces es importante que esto se abra, se discuta. Repito, independientemente del trabajo que estamos haciendo todos los días para actuar contra los grupos delincuenciales, contra la delincuencia organizada, porque eso es un asunto de todos los días. Todos los días se trabaja en ello, si no, pues no tendríamos la disminución de homicidios que hemos logrado, ni la detención de casi 50,000 presuntos delincuentes. Y que justamente en este contexto de la línea de tiempo, pues sí se revise también lo que ocurrió en el sexenio de Calderón con Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, cuando se abrió totalmente la participación de agencias extranjeras, la CIA, la DEA, la ATF, etcétera, en México, y que es violatorio a la soberanía también en esos momentos, al igual que con el caso del Mayo Zambada. Y la protección que le dieron a un grupo delincuencial. Sí, al cártel de Sinaloa, claramente. Y ahora a los Chapitos, ¿no?, que es la facción a la que están beneficiando en Estados Unidos.